El analista económico Andrés Albuja. Bienvenido a Punto de Orden. Le saluda a Juan Javier Benedetti. La Asamblea ha devuelto al Ejecutivo la Proforma 2023 con un rosario de observaciones. ¿Conoce usted, señor Albuja, las objeciones que se han hecho? Señor Benedetti, buenos días. Sí, efectivamente, la Asamblea está observando al Ejecutivo varios temas, desde la asignación para varios rubros, por ejemplo, en temas de salud, educación, que es la tónica de lo que normalmente se realizan las observaciones del Ejecutivo. También los supuestos macroeconómicos, porque se proyecta un crecimiento económico de 3.1% cuando Ecuador ha crecido de manera nula. El crecimiento promedio ha sido cero en los últimos 5 años, entonces está un supuesto macroeconómico demasiado optimista. Igual está subestimada la inflación, que la proyectan simplemente en 2.5%, cuando la inflación global en el año 2022 bordea el 8%, el promedio en el mundo. Ecuador mismo tiene una inflación promedio de 4% en el año 2022, entonces ya yéndonos a la parte específica de egresos y de ingresos, también hay observaciones fuertes. Tenemos, por ejemplo, un presupuesto que bordea 31.500 millones de dólares, y de eso 2/3, es decir, 20.000 millones de dólares, corresponde a gasto corriente, y tenemos aproximadamente 10.000 millones de dólares de gasto público en sueldos y salarios, es 1/3 del monto de la proforma presupuestaria. Entonces, hay incrementos que han sido fuertes por el tema de los profesores, el magisterio. También hay una falta de eficiencia en la asignación del presupuesto general del Estado. La tónica ha sido que ha crecido, vemos en términos generales también las necesidades de financiamiento, bordean 7.500 millones de dólares, es decir, la cuarta parte del monto de la proforma presupuestaria. Y eso refleja una falta de eficiencia en el manejo de las finanzas públicas, porque inclusive si el gobierno ahora se vanagloria de tener un déficit de 2.500 millones de dólares, refleja todavía una ineficiencia en las finanzas públicas, porque seguimos a un ritmo vertiginoso de crecimiento de gasto público sostenido en deuda pública. Entonces, revisemos las disposiciones transitorias 18 y 22 de la Constitución, que mandan a invertir el 6% del PIB anualmente en educación y el 4% del PIB anualmente en salud. En el año 2022, por ejemplo, estos dos rubros no fueron cumplidos. No se ha cumplido desde el periodo de Correa ni de Moreno, tampoco en el de Lazo, pero han sido 1.800 millones de dólares menos en estos dos rubros que la Constitución manda, ¿no? Entonces, no es excepción. Tuvimos un problema en la comunicación, a ver si restituimos, logramos nuevamente estar en contacto con el analista Andrés Albuja. Nos está explicando precisamente acerca de la proforma presupuestaria. ¿Lo tenemos ya? No, hay dificultades. Queríamos preguntarle también qué pensaba él sobre las estimaciones en cuanto al precio del petróleo en la proforma. Se dice que a nivel internacional muchos organismos e instituciones reflejan que el petróleo estaría en el orden de los $80 más o menos, y acá se está estimando en $65 en la proforma presupuestaria. ¿Me escucha, Andrés, por favor? Sí, muchas gracias. Sí. Muy buenos días. Un gusto Perfecto. Con ustedes. Un gusto, Andrés. La pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la estimación en el presupuesto del precio del petróleo? Cuando se dice que a nivel internacional estaría en el orden de los $80 más o menos el precio del petróleo para el próximo año. ¿Cuál es su comentario al respecto? Acá se está estableciendo $65. Sí, efectivamente, $65 están entre los
Lamentablemente hay dificultades, no nos van a entender. Sí. Vamos a llamarlo, Rita, sí, por favor, telefónicamente, estábamos haciendo este contacto. Hasta tanto, seguir informándoles, Jorge Glass debe más de 7.8 millones por actos de corrupción. El ex vicepresidente Jorge Glass abandonó la cárcel 4 rodeado de un grupo de simpatizantes, lo dice Diario El Comercio. Seguimos con más noticias. Vamos a ver la plana nacional del diario El Universo. Asamblea aprobó ley que deroga reforma tributaria impulsada por el gobierno. El Ejecutivo adelanta que la vetará. La mayoría del Pleno aprobó la iniciativa al cumplirse un año de vigencia de la Ley de Desarrollo Económico. El ministro de Finanzas también se pronunció. Estamos haciendo contacto nuevamente con Andrés Albuja. Ya lo tenemos a Andrés Albuja. Le hacía una pregunta, ¿cuál era su comentario sobre la estimación del precio del petróleo en la proforma presupuestaria? Son $65, pero indicadores a nivel internacional señalan que podría estar el precio del petróleo en $80 más o menos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Señor Fernando, buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, el precio de petróleo es volátil, ¿no? Recordemos que ha estado en promedios entre $60 hasta casi $120. Entonces, en el caso de Ecuador, el año anterior estaba presupuestado en $59.20. Lo óptimo era dejarlo en el mismo nivel para no subir ese supuesto macroeconómico. Pero aparte del precio de petróleo, hay dos supuestos macroeconómicos que sí los observo. Y son, en primer lugar, el crecimiento económico, 3.1%. Es un escenario muy optimista el que plantea el Ejecutivo, porque Ecuador no ha tenido crecimiento económico en los últimos 5 años. El promedio de crecimiento económico ha sido 0. Entonces, y entramos en una fase de estancamiento económico, de estanflación, estancamiento más inflación, en donde América Latina va a crecer al 1.7% según cifras, proyecciones del Banco Mundial, del FMI. Entonces, Ecuador tiene una proyección que está optimista, está inflada respecto al tema de crecimiento económico. Y la inflación también está subestimada. Estima una inflación de solamente el 2.5%, cuando Ecuador mismo ha tenido una inflación del 4% en promedio en 2022, y la inflación proyectada global no baja del 8% en todo el mundo. Hay esa proyección de inflación entre 6% y 8%. Es muy probable que Ecuador se quede con un nivel de inflación cercano al 4%, no del 2.5%. Entonces, tenemos escenarios macroeconómicos que están subestimados o sobreestimados, como por ejemplo la inflación, el crecimiento económico, y con respecto al precio de petróleo, no considera la alta volatilidad que puede tener el precio de petróleo. Buenos días, Andrés. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Centro. Sí, yo quisiera continuar hablando de este tema del petróleo, porque interesante, en muchas cosas han sido bastante optimistas y me parece bueno que hayas traído este tema del crecimiento económico, que tal vez nos explica, porque como ha sido nula últimamente y le podemos atribuir a la pandemia y otros factores, pero que sí que sí, digamos con fe y alegría que vaya a haber un crecimiento del 3%. Pero volviendo al petróleo, pasa que como subsidiamos también, ¿verdad? No necesariamente que haya un incremento en el precio, no es buena noticia para Ecuador, porque nosotros igual tenemos ese subsidio. Entonces, sí quisiera conocer tu apreciación con respecto al valor que se ha puesto en esta proforma, el valor de 64. ¿Te parece que se ha subestimado? 64 era. Bueno, sí, efectivamente, en base a proyecciones internacionales, hay modelos económicos, bueno, se puede establecer un precio promedio de petróleo para el año 2023 entre $70 y $80. Entonces está tal vez cercano a la realidad, pero casi al precio base proyectado a nivel internacional. Ahora, el problema también es en base a la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios, que refleja $4.000 millones que aparentemente el Ecuador estaría subsidiando combustibles de manera anual, $4.000 millones, ¿no? Bueno, existen expertos que dicen que no es subsidio. Bueno, hablemos de costo de oportunidad, o sea, lo que deja de percibir el país para destinar a las áreas sensibles donde necesitamos recursos, salud, educación, seguridad. Ahí debe estar el debate nacional, el gran debate nacional.
porque a mí me preocupa también dentro de las mesas de diálogo con la CONAIE, el gobierno central pues ha llegado a acuerdos que son incluso inconstitucionales. Recién ayer se declaró inconstitucional la ley que yo ya advertí hace un año que era inconstitucional. Antes de que la aprueben dije, si la aprueban es inconstitucional y habrá la respectiva demanda de inconstitucionalidad. Bueno, así fue. Y después de meses la declararon inconstitucional y para lavarse las manos ahora en la Asamblea derogue esa ley, ¿no? Después de que ya cometieron un error también. El punto es que se llega a acuerdos que son inconstitucionales, por ejemplo, el tema de la focalización del subsidio a los combustibles, ¿no? Realmente se debe transparentar a precios internacionales y los excedentes de esos precios deben estar destinados para inversión social e inversión pública. Esas grandes responsabilidades no han sido asumidas por el gobierno central, lastimosamente. Entonces, es lo que queda debiendo el gobierno central en la elaboración del presupuesto general del Estado, en la eficiencia del manejo de los recursos públicos, y ahí debemos estar muy pendientes como ciudadanos, exigiendo que esos recursos sean canalizados donde deben ser canalizados, para más salud, más educación, más seguridad, de lo que tanto adolece el país. Andrés, en virtud de la decisión que tomó ayer la Asamblea de aprobar la derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico, estamos hablando de la ley tributaria, ¿cuáles serían los efectos de esa decisión? Claro está que el presidente de la República va a vetar, pero ¿qué va a pasar a futuro? Recordemos que ya estamos pagando, las personas que ganan más de $2,000, un impuesto a la renta mayor. ¿Cuáles van a ser los efectos de esa decisión que tomó ayer la Asamblea? Efectos prácticos. Bueno, realmente lo responsable por parte del presidente de la República sería que, como a gran parte de ese texto se le ha declarado inconstitucional, él mismo debería aprobar lo que la Asamblea, o sea, sancionar, que tiene esa potestad del presidente de la República. Tiene que ir en la misma línea, derogar. La mejor ley de inversiones para hacer inversiones en el país es justamente bajar cargas tributarias. Entonces, el efecto inmediato sí va a ser inicialmente tal vez recaudar menos por impuesto a la renta, por ejemplo, y en general anualmente recibir como 600, 700 millones de dólares menos de lo que tenía previsto, al menos para este ejercicio presidencial del año 2025, pero debemos estar claros en el panorama de que lastimosamente Ecuador tiene una inseguridad jurídica. O sea, ¿cómo aprobaron algo que era inconstitucional? Y ahí hay un tema muy complejo y sensible, que era el régimen impositivo voluntario único temporal, el RIBUT, para regularizar activos del exterior, inclusive, en pocas palabras, para blanquear el dinero que podía tener origen ilícito, ¿no?, aquí en el país. Se hizo constitucional algo que era inconstitucional y que ya la Corte Constitucional se ha pronunciado en ese sentido, que quienes ya se acogieron al RIBUT, pues no hay cómo hacer nada. Y es de aquí a futuro lo que ya no se va a poder aplicar esto del RIBUT, ¿no? Pero mientras tanto ya entró al circuito económico gran parte de esa economía negra. Esos recursos sucios ya se hicieron lícitos en el país, ¿no? En pocas palabras, le significará menos ingresos tributarios inicialmente al país, pero a largo plazo es generar más seguridad jurídica y generar una efectiva atracción al inversionista, no solo extranjero, sino al local mismo. La mejor manera de estimular la economía y de generar inversiones es eliminar carga tributaria, porque Ecuador es el país donde tenemos más alta carga en tasas, impuestos y contribuciones. En la media de América Latina, Ecuador es de los países más caros en recaudación de tasas, impuestos, contribuciones como porcentaje del PIB. Eso nos hace menos competitivos y por eso tenemos baja inversión extranjera directa. Tenemos en promedio 1% del PIB en los últimos 20 años, cuando Colombia, Perú tienen 4 o 5%, Panamá llega al 9%, entonces Ecuador debe entrar en una senda de menor dependencia de ingresos tributarios y de ingresos petroleros incluso, porque dentro de pocos años el mundo va a dejar de depender tanto de energías fósiles. Ya hasta las mismas petroleras están desinvirtiendo de sus inversiones del petróleo para migrar a energías limpias. Ecuador no está haciendo nada al respecto y es un tema que como estrategia a Ecuador a largo plazo le conviene dejar esa dependencia tóxica de ingresos petroleros e ingresos tributarios.
Andrés, otra de las cosas, de los temas que fueron muy controversiales durante este debate en la Asamblea fue el tema de la venta de activos. Incluso se criticó que año a año el gobierno central contempla estimaciones de venta por activos que finalmente no se concretan, y específicamente la de este año sería la venta del Banco del Pacífico. Tu apreciación, por favor. Sí, vemos ya 3 gobiernos que han contabilizado de los supuestos macroeconómicos la realización de activos, ¿no? Porque lo hizo Correa, lo hizo Moreno, ahora lo está haciendo Lazo. Y que no llega a feliz término. Bueno, recordemos el tema del Banco del Pacífico, es un activo rentable, calificación AAA, que pretendían venderlo. Tenían contabilizado como $1,040 millones de ingresos. Ojo, cuando el valor razonable, aplicando metodologías internacionales, la NIF 15, bueno, la norma internacional de información financiera, la 13, la 15, y metodologías de valoración de empresas, el banco debería ser vendido en $1,440 millones, no menos de eso. Entregó un informe formal al Ejecutivo, al Legislativo, a Participación Ciudadana y Control Social, a Contraloría, Fiscalía, a la Superintendencia de Bancos. No tuve respuesta en absoluto, porque lastimosamente puede ser manejado de manera política y en conflicto de intereses. Recordemos que los principales competidores del Banco del Pacífico son el banco de color amarillo y el banco de color rosado, que efectivamente planean captar más porción de mercado, porque es más negocio para ellos, ¿no? Y no se transparentó el errático proceso de venta, y es inadmisible que declaren que habían recibido una oferta inferior al valor patrimonial. O sea que no pusieron las bases correctas, porque si ponen las bases correctas no van a recibir una oferta inferior a la que están en las bases, ¿no? Entonces sí deja mucha tela de duda esto, porque inclusive dentro del portafolio de los potenciales inversionistas no puede darse que hayan sido parte del portafolio de clientes de quien realizó la valoración, en este caso Bank of America, y parece que en ese sentido hubieron conflictos de intereses y tienen que transparentarlo. Yo como ciudadano ya he pedido transparencia de información en este sentido. Bueno, queremos agradecer la opinión económica de Andrés Albuja en esta radio. Muchísimas gracias, buen día.